Hola, mi nombre es Elena Romero Gutiérrez, soy profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estaré haciendo unas pequeñas reflexiones respecto al triunfo en esta segunda vuelta por la presidencia de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, el resultado, al igual que en la primera vuelta, el pasado 2 de octubre, fue mínimo, todavía un margen mínimo, porque tenemos el porcentaje del 50.9% de los votos para Luis Ignacio Lula da Silva frente a un Jair Bolsonaro con el 49.1%. Este es el resultado más ajustado en toda la historia de la democracia representativa, electoral, moderna, brasileña. Y con ello, bueno, pues Luis Ignacio Lula da Silva sería por tercera vez ya presidente de este país sudamericano, lo cual implica, bueno, en este contexto regional, ¿no?, de nuestra América, pues una bocanada precisamente de aire fresco, en donde estamos observando la llegada al poder de gobiernos de corte progresista, podríamos decirlo así, en donde tenemos la figura de Petro en Colombia, a López Obrador, podríamos también señalarlo así, en México, a Fernández en Argentina y por supuesto a Boric en Chile. Con este triunfo, bueno, pues Lula da Silva sería un quinto presidente ya en la región, en donde, bueno, los proyectos de estos mandatarios son de corte latinoamericanista, por ejemplo, frente a una posición históricamente marcada por el panamericanismo y quizá la posibilidad, hay que decirlo así, de retomar algunos proyectos de integración regional en materia económica, social, ¿no?, energética, cultural, de conservación del ambiente, por ejemplo, en donde, bueno, pues siempre será el sentido reivindicativo quizá de la identidad latinoamericana. Entonces es interesante, o generar algunos nuevos acuerdos. Yo entiendo que los gobiernos son de algún margen, ¿no?, en términos de periodicidad, pero que con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva y con esta posición en donde van llegando los presidentes, bueno, el de México ya prácticamente va más allá de la mitad, pero puede ser un impulso importantísimo para la región. Entonces, frente a un contexto que había hecho un viraje hacia la derecha, en donde, bueno, este viraje lo que significó para la población, sobre todo latinoamericana, fue el retroceso de sus derechos. Recordemos que los especialistas, para el caso en Brasil, hablan de un retroceso de más de 30 años con la llegada de la figura, ¿no?, y todo el gobierno, su praxis de Jair Bolsonaro, en donde, bueno, fueron cercenados los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las comunidades de los pueblos originarios, de las comunidades afro y de las personas precarizadas. Entonces, en ese sentido, Lula se compromete precisamente a tener una agenda de erradicación del hambre, por ejemplo, de una tolerancia cero en materia de deforestación, impulsando, por ejemplo, metas climáticas pues muchísimo más ambiciosas y también que refuercen la cooperación internacional, regional, para fortalecer la Amazonía. Recordemos aquí que, bueno, el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido uno de los causantes también, como otros gobiernos anteriores, pero en la figura de Jair Bolsonaro se ve una de las causas precisamente de la degradación y del impacto de la Amazonía. Nada más recordemos los incendios que no fueron controlados, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es una apuesta importante, ¿no?, a nivel interno, a nivel regional, también a nivel internacional, y en otras formas también se compromete a luchar contra la violencia machista. Esto es muy importante. Recordemos que evidentemente la figura de Jair Bolsonaro nos genera este imaginario, esta praxis además de ser representativo, ¿no?, junto con todo su gabinete y las personas de este corte, ¿no?, precisamente ideológico y político, de cercenar los derechos de las personas. Se vuelven personas antiderechos y no es fortuito que entonces se hable precisamente de luchar contra la violencia machista. También, ¿no?, podríamos decir, con ello pues se lucha también contra la violencia de todo tipo, ¿no?, homofóbica, transfóbica y lesbofóbica también. Va a enfrentar, ¿no?, ahí
más bien va a enfrentar todas estas medidas que en el gobierno de Jair Bolsonaro salieron a flote, por ejemplo, de manera muy marcada, como ha sido el racismo y la discriminación. Entonces, esas son las apuestas de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo escuchábamos ayer en su discurso, ¿no? Cuando llega y se le declara electo ya presidente, ¿no? El triunfo de las elecciones de este 30 de octubre en segunda vuelta, y también se le suman los esfuerzos por luchar por un comercio más justo, ¿no? A nivel precisamente de Brasil, a nivel internacional, respetando el comercio pues local, por ejemplo, y ese impulso para las economías locales. Sin lugar a dudas, la figura de Luis Ignacio Lula da Silva también representaría, como decíamos, una alianza sin precedentes, recientes, ¿no? Y también sin precedentes en términos numéricos, y de los que se pueden ir sumando precisamente en una visión progresista, de corte más social hacia la población en nuestra América. Por lo tanto, bueno, pues no es fortuito que los presidentes inmediatamente de este tipo de gobiernos felicitaran a Luis Ignacio Lula da Silva por su triunfo, incluido el propio presidente Joe Biden, ¿no? Habla de él y lo felicita, y bueno, ya poniéndose inmediatamente de acuerdo para organizar la agenda de trabajo una vez que Luis Ignacio Lula da Silva tome posesión ya en enero de 2023. Por lo tanto, bueno, pues este es un gobierno, es un triunfo para la región, podríamos decirlo así, un triunfo para Brasil. Veíamos allá las imágenes tan representativas en términos de la emoción, ¿no? Toda esta, cómo fluyen, ¿no? Los abrazos, los gritos, los llantos de emoción y de reconocimiento por tener otro gobierno, ¿no? Diferente a este gobierno de Jair Bolsonaro, quien hasta el momento ha guardado silencio. Recordemos que él señalaba que iba precisamente a no reconocer las elecciones si no salían a su favor, y bueno, hasta el momento ha guardado silencio, lo cual es prácticamente imposible que no reconozca, porque el apoyo internacional, regional, ahí está. Y Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, pues precisamente habla de gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solo para los que han votado por él. Y con ello, bueno, pues habla de que no hay dos Brasiles, sino más bien un país único, un pueblo único y una gran nación, que esperemos se diriman pronto, ¿no? Algunas confrontaciones, y entonces Brasil salga avante, y felicitar, por supuesto, a todo el pueblo brasileño por este gran logro en las elecciones, en donde Luis Ignacio Lula da Silva representa esos deseos y esas aspiraciones de tener mayor justicia social en este Brasil.